Hola, muy bienvenido al estudio de esta semana. Está bien interesante el estudio, así que pues comencemos ahora mismo. Lección número 7, el título es Compartir la palabra. Y vamos de frente con el verso para memorizar que dice de esta manera. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 11. Mira, la Biblia es quizá la más grande revelación del Señor Jesucristo. La Biblia testifica de Cristo. Tristemente, mucha gente en el mundo religioso ha usado la Biblia para probar que ellos tienen la razón y las demás iglesias o demás religiones están confundidas o equivocadas. Y comienzo aquí haciendo un mea culpa de la iglesia adventista, mío en lo personal. Nosotros adventistas tenemos esa actitud muchas veces de querer probar que todos están equivocados y solamente nosotros tenemos la razón porque somos el pueblo de la Biblia. Habría que tener cuidado con eso. La Biblia no existe para que yo pruebe que yo tengo la razón y todos los demás están equivocados. La Biblia sirve para dar testimonio del Señor Jesucristo, para mostrar las bellezas de Dios, el plan de la salvación. La naturaleza muestra, por ejemplo, da claras evidencias de Dios, pero en la naturaleza no encontramos el plan de la salvación. Y es en la Biblia que vamos a encontrar, no solamente para nuestra vida, para la transformación de nuestra vida, pero también para la salvación de las demás personas. La lección del día domingo va a presentar símbolos para la palabra de Dios. Aquí se presentan 4 símbolos que nos van a ayudar a entender un poquito de la función de la Biblia en nuestra vida. Y voy a enfatizar eso durante casi todos los días del estudio de esta semana. Es muy importante que usted entienda que la Biblia sirve para que usted haga ajustes en su vida de usted. Yo no uso la Biblia para corregir mis hermanos. Esa no es la función de la Biblia, ni tampoco la función que Dios me dio a mí. Por veces me entristece en lo personal cuando veo buenos hermanos en su mejor intención usando la Biblia para intentar corregir la vida de los otros basado solamente en lo que ellos piensan que está correcto. Entonces, hágase a usted mismo y al Evangelio este favor. Use la Biblia para corregir su vida de usted, para mejorar su vida. Entonces aquí tenemos Salmos 119, tenemos Jeremías 23, Lucas el capítulo 8 y San Mateo el capítulo 4. Cada uno de estos textos trae un símbolo diferente para la Biblia. Vamos a leer cada uno de estos versos, porque son versos bonitos y me gustan estos textos. Salmo 119, verso 5 es sumamente conocido. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jeremías, el capítulo 23, verso 29, trae un símbolo muy interesante. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Lucas, el capítulo 8, el verso 11, presenta de esta manera: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y terminamos con San Mateo capítulo 4, verso 4, donde el Señor Jesucristo contesta de manera clara al enemigo al decirle: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, cada uno de estos símbolos sirve en algún aspecto de nuestra vida. La lámpara para mostrar el camino. Me muestra qué hacer, cómo hacer. El martillo y el fuego muestra cómo la Biblia puede moldear mi vida. Voy a repetir: el martillo que quebranta la piedra, que saca las cosas malas de nuestra vida, de nuestro corazón. Yo uso ese martillo en mi vida y no en la vida de mi hermano. La Biblia es la semilla que cae, que brota y que da nueva vida. Cuando cae en terreno fértil, brota y da fruto, siempre recordando que no todas las semillas
crecen, brotan y dan fruto a la misma velocidad. Hay que saber tener paciencia, hay que saber esperar. Me acuerdo mucho de la historia de mi padre contando de cuántos años mi abuelita oró por mi abuelito para que él pudiera volver, para que él pudiera entregarse en los brazos de Dios. Entonces, cada semilla lleva su tiempo. Y la Biblia es como pan. Nada más sabroso que pan caliente, ¿no es cierto? Un pan saliendo del horno. La Biblia es esa, es alimento, es lo que nos mantiene. Pan es símbolo de mantenimiento, ayuda en la sobrevivencia. Cuando yo entiendo estos símbolos y muchos otros que la Biblia presenta, yo logro entender para qué sirve la Biblia. Y recuerde siempre que el centro de todos estos símbolos es la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Que entendamos esto, las cosas funcionarán mucho mejor. En la lección del día lunes vamos a encontrar sobre la Biblia como la palabra de Dios y ver el poder creador de la palabra de Dios. Mira, la Biblia es palabra de Dios y tiene un poder sobrenatural, espectacular, especial en nuestra vida. Cuando yo permito que la palabra de Dios entre en mi vida, hay transformación. Para entender mejor eso, valdría la pena entender el proceso de creación. Recuerde, el libro de Génesis cuenta que Dios creó todo con el poder de su palabra. Él dijo y se hizo. El proceso creador del Señor Jesucristo se transcribe con la palabra hebrea bara. Ahora, bara quiere decir crear desde la nada. No hay necesidad de crear, no hay necesidad de materia preexistente para crear algo. El poder creador de Dios sale desde la nada. Él agarra el vacío y hace algo increíble. Bara solamente tiene esa función cuando está conectada con Dios. Entendido de esta manera, ese poder creador que hizo desde la nada todas las cosas está a nuestra disposición a través de la Biblia. Cuando yo me aprofundo en el estudio de la Biblia, el poder creador que creó todo el universo está a mi disposición para crear y recrear todo lo que debe pasar en mi vida. De ahí la importancia de dedicar tiempo al estudio de la Biblia. Mientras más me aprofundo en la Biblia, más veo el poder creador de Dios en mí. Mira esta cita que me gustó mucho y quisiera compartir con usted. Está en el libro Educación, la página 126, dice de esta manera. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Mira, la lección quiere mostrarnos, el estudio de esta semana quiere mostrarnos o recordarnos cuán importante es dedicar tiempo a la Biblia. Y en tiempos de pandemia, donde uno está encerrado dentro de casa, como que buscamos maneras de entretenernos y de pasar el tiempo, porque parece que el tiempo no pasa, ¿no es cierto? Permíteme un consejo. Dedique tiempo al estudio de la Biblia. Gaste tiempo leyendo la palabra. Cada letra, cada palabra, cada verbo, cada frase, cada párrafo, cada capítulo, cada libro tiene poder sobrenatural de Dios para restaurar nuestra vida y para transformarnos y hacernos cada día mejores hombres, mujeres, mejores cristianos. La lección del día martes va a hablar sobre los beneficios de estudiar la Biblia. Nosotros, y aquí hay una frase muy interesante que quisiera leer, dice, la mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Mira, mientras más yo me dedico a una cosa, más mi mente se adapta a esa cosa. Yo me acuerdo de niño,
que me decían que los discos, los viniles, los long plays, esos discos grandes, pues cuando uno lo ponía en reversa, que se podía escuchar la voz del diablo. En los grupos de rock, en heavy metal y pues así, ¿no? Y nosotros teníamos un miedo de eso. Nunca puse un disco en reversa, pero tengo casi seguro de que eso no es verdad. Y le voy a decir por qué. Esa era una manera de ayudar a la gente a no dedicar tiempo a eso. Porque cuando yo dedico tiempo a una música que no habla de Cristo, mi mente se va a entretener con esa música, mi corazón se va a entretener con esa música y con el mensaje que trae esa música. A nosotros nos gusta demonizar todo en la vida religiosa. Pero el problema no es que tanto demonio tenga esa música. El problema es que yo y mi mente nos identificamos con aquello y nos conectamos con aquello con que invertimos tiempo. Así que si todo mi tiempo es en Netflix, si todo mi tiempo es en una serie de televisión, si todo mi tiempo es en una música que no lleva el nombre de Dios, si todo mi tiempo es dedicado a algo que me aleja de Dios, mi mente naturalmente se va a alejar de Dios. Mi vida, mi amor, mi deseo se va a alejar de Dios. Por eso para muchos cristianos es tan difícil la vida cristiana, porque nuestra vida cristiana se resume a 2 horas al fin de semana. Y las otras 160 horas nos dedicamos a cualquier cosa menos a Dios. ¿Se da cuenta? De ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque encuentro vida, encuentro poder, encuentro la bendición de Dios. Y mientras más mi mente está en Dios, más semejante a Cristo yo soy. Dice la lección, al contemplar a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él es. Nuestra transformación es por la contemplación. Yo contemplo a Cristo. ¿Y cómo puedo contemplar a Cristo? A través de su palabra. El gran beneficio de estudiar la Biblia es ser más semejante a Jesús. Y al fin del día, eso es todo lo que queremos. En la lección del día miércoles vamos a hablar sobre la importancia de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. La mejor manera de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es a través de las promesas que la Biblia nos hace. Hay muchos números sobre cuántas promesas hay en la Biblia. La lección menciona que se ha contado más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Es difícil saber esos datos en detalles. Pero una cosa sí podemos saber. Estas promesas son para nosotros y nosotros las deberíamos aplicar en nuestra vida. Agarrar esas promesas, estudiarlas, saber qué es lo que Dios de verdad promete. Muchas veces, y eso he encontrado mucho, en especial en estos tiempos de pandemia y de predicación y de ministerio a través de internet, mucha gente se ha dedicado a medios sociales, a Instagram, a YouTube, a Facebook, y usted siempre va a ver aquí en la pantalla todas las informaciones de mis medios sociales. Y por veces la gente en su afán de ayudar y de inspirar y de motivar a las personas, escriben promesas que no son verdaderas, no están basadas en la Biblia. Yo me acuerdo que estos días vi una que decía así, tu victoria llega esta semana. Está linda la promesa, está linda la frase, pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia no te garantiza que la victoria que tú quieres va a venir. Lo que la Biblia dice es, hágase la voluntad de Dios. Y por veces la voluntad de Dios no es mi voluntad. La victoria que Dios me quiere dar es diferente. Para mí me va a sonar como derrota. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante leer la Biblia para saber cuáles son las promesas de Dios. Para entender cuáles son las promesas de Dios. Pero hay un concepto importante que valdría la pena identificar, es que todas las promesas de Dios están basadas, todas las promesas de la Biblia están basadas en el amor de Dios. Las promesas de la Biblia están basadas en el amor de Dios. No se basan en lo que yo hago o dejo de hacer, no se basan en mi habilidad, no se basan en mi santidad, no se basan en mi religiosidad, se basan en el amor de Dios.
Y para que estas promesas se cumplan en mi vida, el único requisito quizá que podemos tener es la fe, es recibirlas por la fe. Aceptar por la fe que Dios va a hacer en mi vida lo que Él me promete hacer. Aceptar por la fe que Dios va a hacer la transformación que yo tanto busco que se haga. La fe es vital en ese concepto, para que yo pueda tener un mejor vislumbre de la Biblia. Valdría la pena entender las promesas y saber qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y querido, permítame decirte eso. Dios quiere hacer cosas increíbles en tu vida. Dios quiere hacer transformaciones. Dios quiere darte victorias. Dios quiere bendecirte. Quiere llevarte por caminos de bendición y de prosperidad. Pero depende de usted aceptar todo lo que Dios tiene para usted. ¿Está usted dispuesto a aceptar? La lección del día jueves nos va a mostrar algo muy interesante. La Biblia no es para que yo la guarde adentro de mi corazón. La Biblia es para compartir. Buenas noticias son para compartir. Cuando algo bueno pasa, yo no lo guardo conmigo nomás. Yo comparto ese algo bueno. Cuando mi esposa me avisó que estábamos esperando nuestra primera hija, yo había salido de viaje. Estaba en una ciudad en el corazón de la Amazonía de Brasil. Me acuerdo la ciudad, se llamaba Uruará. Estaba lejísimos de mi casa. Y el teléfono sonó y mi esposa me contó, mira, estamos esperando nuestra primera criatura, nuestro primer hijo, nuestra primera hija. Qué día increíble en mi vida recibir esa noticia. Pero ¿sabe qué pasa? Yo estaba en un lugar solo, sin nadie, no había a quién contar, no tenía a quién decirle. El teléfono celular mal funcionaba, tenía que buscar un rincón para encontrar señal. ¿Cómo me dejó desesperado no poder contarle nada a nadie? Me acuerdo, salí a comer en un lugarcito ahí en la ciudad y a la mesera le estaba contando, mira que estoy esperando a mi primera hija. Y la gente me miraba, qué raro. Es que es una buena noticia, uno quiere contársela a alguien, ¿no es cierto? Así es la Biblia. La Biblia es una buena noticia de Dios. La Biblia transforma nuestra vida, lo que es una buena noticia. La Biblia presenta el plan de la salvación, que es la buena noticia. La Biblia presenta que hay perdón para todo ser humano, es una buena noticia. Yo no guardo la Biblia conmigo encerrado dentro de la iglesia. Por eso, y vuelvo y repito, me preocupa mucho cuando mi vida religiosa es solamente dentro de mi iglesia. Cuando nuestra vida religiosa se encierra en cuatro paredes, cuando las personas se molestan porque la iglesia no está abierta. La iglesia no está abierta por razones de salud, no es por persecución, no es por la marca de la bestia, nada de eso. Ahora, que el edificio no esté abierto, eso no impide que las buenas noticias de salvación lleguen a las personas. La lección de este día termina siendo una pregunta muy interesante. ¿Con quiénes estás en contacto y cómo puedes ser mejor testigo para ellos? En toda esta pandemia, en todo este tiempo que estuvimos lejos de la iglesia, ¿ha logrado usted sacar tiempo para compartir las buenas noticias de Cristo con otras personas? Valdría la pena dedicar tiempo a eso. Estoy seguro que al compartir esas buenas noticias, usted será increíblemente bendecido. La Biblia es quizá la más grande bendición que tenemos. Tenemos la palabra de Dios a nuestro lado, pero Cristo también nos prometió que dejaría el Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo con nosotros, Él va más adelante, Él avanza. Para que cuando yo llegue a una persona a hablarle sobre la salvación, Él esté dispuesto a recibir. El Espíritu Santo va abriendo paso para que cuando yo llegue con el mensaje, la persona esté dispuesta a escuchar. Querido, la Biblia es una muy buena noticia. Testifica de Cristo, habla del amor de Dios. Enseñe eso en la Biblia. Las personas estarán sedientas de escuchar ese buen mensaje, esa buena noticia. En tiempos de pandemia nos hace falta
buenas noticias. Así que aproveche esta semana. Comparta el amor de Cristo con las personas. Comparta las buenas noticias. Usted verá increíbles bendiciones en su vida. No deje de estar conectado con nosotros a los sábados para el estudio sobre el Espíritu Santo y a los jueves para las charlas para pareja juntamente con mi hermosa esposa Lenny. Bien, te espero por acá. Cuídese mucho. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Chao.